Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo soy Pablo Di Luca, especialista en imágenes de Clínica La Sagrada Familia, Instituto Neri. Y en esta pequeña charla, entonces, voy a hablar un poco de las imágenes, o mostrar un poco de las imágenes que se pueden utilizar para la selección de pacientes para tratamiento endovascular en ventana extendida y dando énfasis en la no utilización de softwares automatizados o de inteligencia artificial, ¿no? Y en los trabajos en los cuales se avalan la utilización de estas imágenes. Entonces, a modo de introducción, a partir, como todos sabemos, del 2018, aproximadamente, los estudios DAWN y Diffuse 3, estos estudios que abrieron un nuevo paradigma en el tratamiento endovascular del ACV por oclusión de gran vaso en periodo extendido, 6 a 16 horas, 6 a 24, demostrando la superioridad de la terapia endovascular y el tratamiento médico frente al tratamiento médico solo para el tratamiento de oclusión de gran vaso en circuito anterior, en ventanas de tiempo extendidas o tardías. Y dando como conclusión, a grandes rasgos, la independencia funcional a los 90 días, con un 49% y 45% de ambos, con una tasa de mortalidad similar entre los dos grupos, y sabiendo además que la terapia de reperfusión, siendo esta la manera más efectiva de rescatar tejido cerebral de isquemia irreversible, la recanalización eficaz es tiempo dependiente. Entonces, yendo a las imágenes, como un poco nombraba Santiago hace un ratito, la escala de Aspects, una escala creada inicialmente para el uso en tomografía computada, en donde dividimos el territorio irrigado de la arteria cerebral media en 10 áreas. Acá está puesto a la izquierda, pueden ver como ejemplo lo que nos envía a nosotros el software automatizado, pero lo dejé solamente para mostrarles las áreas cómo se dividen. Cuando se hizo esta escala y se la trasladó a resonancia magnética, la secuencia en la cual se valora el aspecto en resonancia del circuito anterior o de circulación anterior es en difusión, como pueden ver abajo a la izquierda. Y sabiendo que cada área que se ve afectada, de esas 10, se le va a ir restando un punto, ¿no? Y que valores bajos se relacionan con un aumento del riesgo de hemorragia intracerebral sintomática. En el caso de la izquierda, aquí tenemos en este paciente el software, y nosotros también detectamos que tenía hipodensidad en el núcleo lenticular derecho, por lo tanto se le resta un punto, dándonos un score de 9. Pero estábamos hablando de que no íbamos a utilizar imágenes avanzadas, no íbamos a utilizar software automatizado. Entonces acá tenemos otro paciente de ejemplo, en los cortes a nivel nuclear, o sea, núcleos grises y supranuclear, donde podemos ver hipodensidad en lo que son los segmentos M2, M3 y M6, por lo tanto son 3. De esos 10 de lo ideal hay que restarle 3, en este caso sería un valor de aspecto de 7. Esto es un poco para mostrar las imágenes que ya todos conocemos. En el caso de la resonancia magnética, este es un pequeño caso solamente para mostrarles toda la batería de imágenes que tenemos en resonancia magnética. En la hilera superior tenemos un paciente que ingresa con un cuadro vascular, y que cuando le hacemos nuestro protocolo básico de resonancia para un stroke, que básicamente es difusión, susceptibilidad magnética y flare, vemos que tiene un área de restricción a la difusión a nivel subinsular del lado derecho, como pueden ver ahí, que brilla en difusión, que cae la señal en el ADC. La flecha roja en la secuencia de susceptibilidad muestra el trombo, que podemos verlo sin necesidad de hacerle angio muchas veces. Y por debajo lo que llamamos imágenes avanzadas, que es la perfusión, en este caso en resonancia magnética, donde se puede ver en el mapa de tiempo de tránsito medio, que está indicado con las siglas MTT, una prolongación de este tiempo, lo que nos habla de una extensa área de hipoperfusión. Se trató este paciente y a las 24 horas podemos ver el volumen final del infarto, 24 horas después, en el flare, que quedó del mismo tamaño que básicamente estaba al inicio la difusión. Para mostrarles en este caso un clásico mismatch difusión-perfusión, ¿no? Difusión pequeña, perfusión grande. Y en esto la tomografía. La tomografía que tenemos, la tomografía simple, como vimos recién, convencional, en la escala de aspects, y después las imágenes avanzadas, que básicamente
imitan a la resonancia magnética, o la resonancia magnética imita a la tomografía, la información y los mapas son los mismos. Acá podemos ver una hipoperfusión en el hemisferio cerebral derecho, como pueden ver aquí, una pequeña caída en el flujo sanguíneo cerebral, lo que indicaba que toda esta área era principalmente penumbra. En el caso de querer realizar una angio-TC, además, la perfusión siempre hay que realizarla antes. Entonces, habiendo mostrado esas imágenes, la resonancia y su batería de secuencias, las posibilidades de la tomografía computada, ahora quería hablar un segundo sobre dos trabajos o dos estudios de tratamiento endovascular en ventana extendida, cuyo método de evaluación para la selección de los pacientes fue la tomografía, sin imágenes avanzadas o frente a imágenes avanzadas. En el caso del estudio CLEAR, se utilizaron la tomografía computada y la escala de Aspects versus la perfusión por tomografía computada en pacientes con oclusión de gran vaso en ventana extendida, o sea, de 6 a 24 horas, con una mediana de Aspects de 8, donde se vio que al hacer la evaluación por tomografía computada, la evaluación inicial, se disminuyó radicalmente el tiempo puerta-punción arterial, en la selección de pacientes por TC, y que no hubo diferencias frente a la selección de estos pacientes según el método, sea TC, perfusión por TC o perfusión por resonancia magnética. Eso es el CLEAR. Y el Mr. Clean Late lo que hizo fue la evaluación de colaterales, o utilizar las colaterales como elemento de selección de los pacientes. Tomografía y angio-TC. Un angio-TC que se utilizó más que como angio-TC, como elemento para evaluar colaterales en monofase, y se vio que pacientes con oclusión de gran vaso y cor pequeño, de más de 6 horas, con algún grado de colateralidad en fase arterial por angio-TC, permite aumentar la probabilidad de tener un mejor desenlace funcional a 90 días. Esto es muy importante, además, porque cuando se hizo un análisis de los subgrupos, se vio que no importaba el grado de colateralidad, en este caso. Lo importante era que tuvieran colaterales, ya sean excelentes, medias o malas, pero que tuvieran algún grado de colateralidad. Grado de colateralidad, como Santiago mostró hace un rato, hay varias formas. Él habló del CTA score, que es muy utilizado, no es el único, yo ahora les voy a mostrar unos cuantos. En este caso, fíjense que tenemos 3 pacientes distintos en cada una de las hileras, con 3 patrones de colaterales distintos. Esto es la escala de Mitev, que es multifase, básicamente se hace la angio y se obtienen varias fases de tomografía computada, y podemos ver, por ejemplo, en el paciente de arriba, o en el superior, que correspondería a un grado 1 en esta escala, donde se pueden ver múltiples ramas silvianas del lado afectado, y fíjense el volumen final del infarto a la izquierda, que es pequeño, un grado 2, donde se pueden ver algunas ramas en la cisura de Silvio, pero menos que el grado 1, donde el volumen final del infarto fue mayor, y un grado 3, donde apenas se aprecian algunas ramas corticales y que evolucionó a un infarto maligno. Entonces, como les decía recién, la evaluación de colaterales se puede hacer multifase y monofase. La idea de estos trabajos que utilizan colaterales para la selección de pacientes es hacerlo monofase, es hacerlo lo más simple posible y que de esa imagen obtener la mayor cantidad de información. Y tenemos muchas escalas, yo las puse casi todas acá. La de Tan, la de Mas, la de Sousa y la de Regenhardt. Todas dicen lo mismo, todas buscan simplificarlo de la mejor manera. Algunos han utilizado la de Sousa, otros han utilizado la de Tan, otros utilizan la CTA. Continuando con los trabajos que utilizan las imágenes convencionales y no imágenes avanzadas y no software automatizados, el metaanálisis Aurora lo que hizo básicamente fue analizar 6 ensayos aleatorios, como dice ahí, el DON, el Diffuse 3, el Escape, el Rebascate, el Resident y el Positive, y básicamente refuerza la evidencia del beneficio de la trombectomía mecánica, o sea, del tratamiento endovascular, durante el periodo de 6 a 24 horas, o sea, avanzado el tiempo, la ventana extendida, observándose una característica que es un efecto de tratamiento que se dio más fuerte en pacientes tratados en el plazo de 12 a 24 horas, comparado con la ventana de 6 a 12. Y esto es lo que se conoce como paradoja de la ventana de tiempo tardía, donde un porcentaje sustancial de pacientes con oclusión de gran vaso van a presentar un crecimiento muy lento del core isquémico
hasta 12 horas o más del inicio del evento. O sea, mantienen el tamaño de ese pequeño core. Gracias a la circulación colateral favorable, siendo la responsable y la principal teoría desde el punto de vista fisiopatológico de mantener ese pequeño tamaño del core. Pero sabemos que el tiempo es cerebro, o sea que esto nos da una oportunidad de tratamiento, pero no hay que abusarse porque finalmente falla y los volúmenes del infarto aumentan. De esta manera, los pacientes que llegan tarde con oclusiones de grandes vasos y pequeños volúmenes de core pueden tener grandes beneficios con el tratamiento. Con respecto a la resonancia magnética ahora, ¿cuál es uno de los biomarcadores que nos puede dar información, las imágenes básicas de resonancia magnética, con respecto a el tiempo? Y en este caso, el mismatch difusión FLAIR, como muchos de ustedes deben saber, que nos habla de un biomarcador de tiempo tisular, donde se describió inicialmente para el tratamiento trombolítico, y básicamente en la utilización de pacientes con un wake-up, una ACV del despertar, donde si hay un mismatch diffus-FLAIR, significa que habían pasado, si no hay un mismatch diffus-FLAIR, es que habían pasado menos de 4,5 horas de evolución y el paciente era pasible de recibir tratamiento trombolítico. Pero también se acomodó para terapias endovasculares de trombectomía. Básicamente, la difusión habla del edema citotóxico, que como sabemos comienza y se pone de manifiesto a minutos del evento, y el FLAIR habla del edema vasogénico, que es cuando ya han pasado horas. Como podemos ver en las dos imágenes superiores hay un mismatch, tenemos una gran área del parénquima cerebral del hemisferio izquierdo con restricción a la difusión, que no es evidente en el FLAIR, mientras que en la de abajo, lo que sería el match, fíjense que tenemos a nivel de la cabeza del caudado izquierdo, núcleo lenticular y un poco cortical a nivel temporal izquierdo, y se ve perfectamente en el FLAIR. Ahí está una pequeña captura del trabajo, donde fíjense la diferencia que hay a partir de las 4,5 horas en la evolución de estos pacientes. Otro trabajo que habla de imágenes no avanzadas es el trabajo Tension, que utiliza core extenso, quiere estudiar el tratamiento de tratamiento endovascular en pacientes que presentan un core extenso, donde se utilizó la tomografía computada para la selección de los pacientes. Entonces, fíjense, determinar si la trombectomía mecánica, el tratamiento endovascular, mejora el resultado funcional en pacientes con ACV de gran tamaño por oclusión de gran vaso mediante imágenes estándar, ¿no? ACVs agudos por oclusión de arteria carótida interna o cerebral media en M1, aspects bajos, o sea, core extensos, por TC o por RM. Por TC, aspects. Por RM, aspects en difusión. Strokes severos o moderados y el inicio de la trombectomía menos de 2 horas del inicio de los síntomas. Básicamente, en el trabajo, una de las conclusiones fue que el tratamiento endovascular se asoció con mejor resultado funcional y menor mortalidad en pacientes con ACV por oclusión de gran vaso y core de gran tamaño mediante la tomografía computada sin contraste. O sea, solamente la tomografía computada simple, estándar. Y otro fue el Rescue Japan, de Japón, que básicamente dijo lo mismo. Lo que busca es ampliar el perfil de imágenes tratables en pacientes con ACV de gran vaso. Y en este caso fueron pacientes con NIH de mayor a 6, con oclusión de arteria carótida interna o M1 de la cerebral media, y un aspecto de 3 a 5, ya sea por tomografía computada simple o por difusión, o sea, resonancia magnética. Menos de 6 horas desde el comienzo de los síntomas, o menos de 24 horas con un mismatch diffus-FLAIR, como vimos antes, el mismatch diffus-FLAIR, ahora aplicado al tratamiento endovascular y no a la trombólisis. Y una de las conclusiones de un análisis secundario que se hizo, que es muy interesante, es que aquellos pacientes con un core isquémico de hasta 128 mililitros se beneficiaron del tratamiento endovascular versus el tratamiento médico estándar. Este es otro estudio muy interesante que habla de la ventana de tiempo tisular versus la ventana de tiempo cronológica, más allá de las 24 horas. Y para la selección de estos pacientes se utilizó la tomografía computada simple y la angio-TC. La tomografía computada simple para evaluar el aspects y la angio-TC para evaluar la circulación colateral monofásica. Y básicamente avala lo que venimos hablando, ¿no? Menor edad de los pacientes, un buen aspects y colaterales, buenas colaterales en este caso, se asociaron a mejores resultados funcionales.
Con respecto al ACV isquémico en ventana de 6 a 24 horas sin inteligencia artificial, yendo por ahí de lo que es más complejo a menos complejo, este es un poco un resumen. El estudio Dawn y el estudio Diffuse, nosotros, y cuando lo leen, ven que se utilizaron herramientas de inteligencia artificial para procesar estos pacientes, pero también hay un grupo de pacientes en los cuales no se utilizaron, y nosotros, antes de tener las herramientas que tenemos actualmente de inteligencia artificial, donde nos acorta bastante el tiempo de evaluación, hacíamos las medidas en forma manual. Y con respecto al estudio Rescue Japan, acá podemos ver nuevamente, ¿no?, un NIH mayor o igual a 6, un AFI mayor o igual a 6, a 3, perdón, y un mismatch difusión FLAR. Pero todo con segmentación manual en este caso, nunca usando inteligencia artificial. Y con respecto a la tomografía computada, bueno, lo que estuvimos viendo anteriormente, el NIH y el ASPEX, y la evaluación de las colaterales, principalmente la presencia versus la ausencia de colaterales. Y una vez que tenemos colaterales, bueno, podemos ver cuál es el score. Entonces, finalizando, ¿qué herramientas tenemos en una tomografía, más allá de las 6 horas, en un paciente con ACV para ofrecer la oportunidad de reperfusión? Las que vimos, el ASPEX, la angio-TC para evaluar las colaterales. ¿Qué nos puede ofrecer la resonancia sin utilizar imágenes avanzadas? La secuencia de difusión y FLAIR, o sea, la relación entre ellas. ¿Y qué imágenes avanzadas tenemos sin la obligación de utilizar inteligencia artificial? La perfusión, ya sea por TC o por RM. Entonces, como conclusión, la idea es el regreso a las bases, ¿no? Darle esa importancia a la tomografía y los cambios isquémicos tempranos en la evaluación del paciente en estado agudo, siendo que la finalidad de las imágenes es identificar los pacientes que pueden beneficiarse del tratamiento y no tanto los pacientes que pueden tener mejor evolución que otros. Y una pregunta para el futuro, no tan futuro, es la posible adopción de una evaluación basada en la tomografía del edema o cambios isquémicos tempranos para los ACV del despertar. Lo que se busca es incrementar la indicación para tratar pacientes en ventana extendida mediante un paradigma imagenológico simplificado y accesible. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Más que interesante. Cuando quieras, Juan. Bárbaro. Yo paro el compartir pantalla. Mientras Juan pone su charla, paso dos avisos. El primero es que los que necesiten certificado pongan su nombre y apellido en la cámara, así después me dice Guillermina que les envía los certificados. Y en segundo lugar, los que tengan preguntas, por favor, o comentarios, pueden ponerlo en el chat, así las leemos al final de las presentaciones. Gracias. Juan. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Esperen que voy a habilitar el video. Y vamos a tratar de repasar un poco en base al interrogante que nos plantea Santiago y a la evidencia que nos muestra, que nos mostró Pablo, integrarlo todo en qué evidencia hoy tenemos clínica para sustentar el tratamiento de la reperfusión arterial en oclusiones de gran vaso proximal en ventanas que son consideradas extendidas, que son aquellas que corresponden a más de las 6 horas. Primero vamos a hacer una especie de planteo de situación actual y cuál es el dilema que se presenta obviamente a futuro. Bueno, no presento conflictos de interés con la exposición. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de los ensayos clínicos que fueron realizados para demostrar que la trombectomía mecánica era eficaz en la reperfusión de un gran vaso cerebral, ya que se traducía en mejora clínica, utilizaron criterios que eran muy restrictivos para la selección de pacientes. Y eso era lógico porque teníamos que demostrar, o se tenía que demostrar, que el método era útil y eso se tenía que reflejar un beneficio clínico. El problema surge cuando uno quiere traspolar esa evidencia clínica de criterios altamente restrictivos a las guías de recomendación de la terapéutica.
Y ahí nos planteamos un primer problema. Los pacientes o los centros que van a seguir esas recomendaciones van a tener éxito con los pacientes que fueron tratados en los ensayos clínicos. Pero hoy sabemos, con toda la evidencia que fue mostrando el doctor Di Luca a lo largo de los años que fue surgiendo en los últimos tal vez 8, 10 años, que estamos privando del beneficio de aquel tratamiento que es más efectivo hoy en la enfermedad cerebrovascular isquémica aguda, que es la reperfusión arterial. Entonces, tiene que haber un cambio, el paradigma de tratamiento basado seguramente en las imágenes, para que se puedan beneficiar aquellos pacientes que hoy sabemos que se pueden beneficiar. En base a eso, y a lo que mencionó Pablo y también Santiago, de la falta de disponibilidad de técnicas avanzadas a lo largo del mundo, hace pocos años la Sociedad de Intervencionismo de Neuroradiología realizó una encuesta en donde plantearon distintos tipos de interrogantes a los centros de tratamiento sobre cómo iban a seleccionar pacientes en ventana extendida. Y básicamente ellos decían que la mayoría de los centros seguían los criterios de recomendación del uso de imágenes avanzadas para tratar pacientes en ventana extendida. Pero el gran problema era que solo el 30% de esos encuestados tenían la disponibilidad de esta tecnología. Entonces, fíjense, lo que siempre se dice que este tratamiento puede ser efectivo, puede ser fantástico, pero el beneficio de la población va a tener un impacto menor porque la mayoría no lo va a poder seguir si se siguen las recomendaciones actuales. Entonces, y acá tenemos un pequeño problema. Básicamente, perdón, no hay ningún problema. El doctor Di Luca planteó el estudio CLEAR, y el estudio CLEAR es un estudio que cuando fue publicado fue mencionado como el paper del mes por la Organización Mundial de Stroke, y lo que nos mostraba era lo siguiente. Fue un estudio cuyo objetivo era tratar de demostrar cuál era el beneficio de tratar a los pacientes con técnicas avanzadas versus tomografía simple. La tomografía simple era una tomografía no contrastada con angiotomografía, y las avanzadas eran tomografía con perfusión o resonancia magnética. Básicamente se integraron 15 sitios de 5 países para investigación de esta técnica, y lo que hicieron era tratar pacientes con terapia endovascular entre las 6 y 24 horas, seleccionados con las imágenes que yo les acabo de mencionar. Y el endpoint básicamente eran los clásicos, que era el ranking a los 90 días, y obviamente estaban los de seguridad, que era el sangrado y la mortalidad. Básicamente los pacientes reclutados eran pacientes con una oclusión de un gran vaso proximal, ya sea carótida terminal, cerebral media, ya sea en M1 o M2, y tenían que tener un score de NIH mayor o igual a 6. Y el tiempo ya dijimos que era entre las 6 y 24 horas. Y para ir directamente al resultado, ellos encontraron que no hubo una diferencia entre los pacientes seleccionados, ya sea con la tomografía simple y angiotomo, versus aquellos que eran seleccionados con resonancia o con tomografía por perfusión. Entonces, este trabajo básicamente plantea la posibilidad de brindar evidencia en donde el resultado de las técnicas avanzadas versus los pacientes tratados con solo la información proveniente de la tomografía, no existía diferencia. Entonces mostraba que tal vez el camino era viable de estudiar a los pacientes en forma más sencilla. Después vino otro estudio, que es el Mr. Clean Late, que es un estudio, al igual que el Mr. Clean del año 2014, realmente que me parece un estudio muy esclarecedor, y siempre mostrando la punta del conocimiento, ¿no? Básicamente este estudio desarrollado en Holanda, lo que buscó fue evaluar la eficacia y la seguridad de la terapia endovascular en aquellos pacientes tratados entre las 6 y 24 horas, seleccionados por una TC simple con una angio-TC. Estos pacientes obviamente tenían que tener mayor de 18 años y tenían que ingresar en esa ventana temporal, y un punto que era importante, tenían que tener una escala clínica de NIH mayor o igual a 2.
o sea, mucho menos NIH que los estudios clásicos. Y obviamente el vaso ocluido tenía que ser un vaso proximal, carótida terminal o M1 y hasta la parte más proximal de M2 también. Y un aspecto que es absolutamente importante de este trabajo es que los pacientes que incluían el Mr. Kinley no debían cumplir criterios terapéuticos de inclusión para los estudios Down y Diffus 3. Entonces, estaba observando o estudiando una población diferente a la que teníamos evidencia que se beneficiaban de ser tratados bajo la información de la inteligencia artificial como eran Down y Diffus 3. Y los resultados a evaluar eran los clásicos, el ranking a 90 días y las complicaciones también en el mismo tiempo. Los criterios de inclusión y exclusión entonces son importantes. Mayor de 18 años como inclusión, oclusión de gran vaso, ya sea carótida terminal, M1 o M2, 6 a 24 horas desde la última hora visto asintomático, y esto es un punto importante porque una minoría de los pacientes tenían comienzo del evento conocido, o sea, presenciado, y tenían que tener, sí o sí, como mencionó el doctor Di Luca, presencia de colaterales en angio-TC o en angioresonancia. El punto es que tenían que tener colaterales presentes. No me importaba si eran muy importantes o si eran muy escasas. Quedaban excluidos aquellos pacientes que no tenían colateral. Y la escala clínica de NIH tenía que ser mayor o igual a 2. Y la exclusión, lógicamente, la hemorragia, un ranking previo mayor o igual a 2, una ACV en las últimas 6 semanas, diátesis hemorrágicas y una hipodensidad mayor a 1/3 de arteria cerebral media. Que si bien no usaban el ASPEC como criterio de selección, sí utilizaban este criterio que ya lo conocemos desde la época del TPA. Y nuevamente no utilizó, como mencionaba antes, el ASPEC y no incluyó pacientes que eran tratables para el estudio Down y Diffus 3. Aspectos que considero importante: la oclusión de M1, que es tal vez la peor situación que podemos tener, incluso peor que la carótida terminal, se presentó en la mitad de los pacientes. Y el otro aspecto importante que genera un desafío terapéutico es las lesiones en tándem, que correspondió a un 20% de los pacientes. Y fíjense que cuando uno valoraba el aspecto, si bien no era un criterio de inclusión-exclusión, eran aspectos altos, o sea, estaban seleccionando pacientes que tenían un core pequeño, entre 9 en el grupo terapéutico y 8 en el grupo control. Con respecto a la presencia de colateralidad, esta es la distribución que se presenta, y un aspecto que fue muy importante es que llamativamente los pacientes que más se beneficiaron en este grupo, en el grupo terapéutico, eran aquellos que tenían peores colaterales, o sea que tenían un grado 1 de colateralidad. Con respecto a los outcomes de seguridad y el outcome primario, encontramos que existió mayor tendencia al sangrado, pero eso no se vio reflejado en un peor pronóstico en los pacientes tratados con terapia endovascular. Cuando vemos el grado ordinal de la escala de ranking, tenemos en el grupo endovascular un ranking de 3, una mediana, y en el grupo control de 4, y esto fue altamente significativo. Entonces, cuando vemos acá y comparamos el SHIF en la escala de ranking modificada entre los pacientes tratados con terapia endovascular versus el grupo control, ese SHIF fue significativo para la reducción en cada uno de los scores de la escala de ranking. Entonces, básicamente, el Mr. Kinley nos dice que la terapia fue segura, la terapia endovascular, y eficaz en los pacientes con un ACV isquémico dado por la oclusión de un gran vaso cerebral proximal, que ingresaron entre las 6 y 24 horas desde el inicio de los síntomas, y que su reclutamiento se vio principalmente determinado por la presencia de flujo colateral en la tomografía, y no por otros datos que tal vez nos digan pequeño o gran core presente. Los resultados además respaldaron que la selección de estos pacientes para tratamiento endovascular en ventana tardía podría basarse principalmente en este aspecto, en el aspecto de las colaterales. Y fíjense que es un cambio absoluto del paradigma, porque de todos los estudios previos antes de las 6 horas, el único que juzgaba la presencia de colaterales era el escape, pero el resto lo que buscaba era básicamente core y
algunos otros mismatch core-penumbra. Y este es un estudio que se presentó recientemente en el europeo hace pocos días, en donde justamente evalúa algo en forma, algo similar, cómo podemos utilizar la tomografía no contrastada para seleccionar pacientes en pacientes con una ventana tardía, con oclusión de gran vaso, obviamente. Este estudio se generó o se desarrolló en 10 países, 66 centros, y lo que incluían era pacientes con un evento secundario de oclusión de un gran vaso proximal entre las 6 y 24 horas, básicamente reclutaron en base a eso con estos siguientes criterios específicos. NIH, acá sí, igual que en el CLEAR, mayor o igual a 6. Tenían que tener oclusión de gran vaso, se permitía también hasta los segmentos iniciales de M2. Estos pacientes, fíjense que podían tener un ranking previo mayor, hasta 4, y la última hora visto asintomático tenía que ser también mayor a 6 horas hasta las 24 horas. Y el aspect en la tomografía no contrastada tenía que ser de 6 a 10 puntos. Con respecto al Outcome, en estos pacientes hay un aspecto que es muy importante, cómo lo valoraron, porque fíjense que estábamos hablando de un Outcome mayor, un ranking previo hasta 4 puntos, y la mayoría de estos estudios valoran lo que es independencia funcional. Entonces, básicamente ellos corrigieron ese aspecto diciendo cuántos de los pacientes que tenían más de 2 puntos en la escala de ranking volvieron a su ranking original. Entonces, básicamente, si uno tiene en cuenta todos estos aspectos, los pacientes se vieron beneficiados de la trombectomía mecánica, y fíjense que cada uno de estos puntos de valoración que tenemos, hasta incluso la mortalidad, se vio beneficiada por el grupo terapéutico con terapia endovascular cuando fueron seleccionados los pacientes con tomografía computada simple. Con respecto a los cambios en la escala ordinal del ranking, observamos básicamente lo mismo. En este caso, cada uno de los puntos que se vieron beneficiados por menor escala de ranking en los pacientes tratados en cada una de sus divisiones. La conclusión del trabajo básicamente es que la oclusión de gran vaso en la circulación anterior en ventanas de 6 a 24 horas, los pacientes tratados en este trabajo con técnicas endovasculares tuvieron menor tasa de discapacidad y mortalidad que los pacientes que fueron al mejor tratamiento médico. Estos resultados nuevamente respaldan que el uso de la tomografía computada como un enfoque más simple y más inclusivo para la selección de pacientes es algo que es viable según la evidencia que se está mostrando en los últimos años. Ahora, ¿qué tenemos en guías de recomendación un poco más actualizadas a la American Heart, que todavía sustenta el uso de la trombectomía mecánica en ventanas extendidas en estudios avanzados? Básicamente tenemos la guía del Reino Unido, donde da la posibilidad de incorporar como herramienta diagnóstica para reclutar pacientes para este tipo de tratamiento en ventanas de 6 a 24 horas, a la tomografía simple, especificando que entre las 6 y 12 horas ellos sugieren un score de la escala de aspect de 3 o más. Y en aquellos pacientes con una ventana de 12 a 24 horas son más exigentes porque exigen el mismo aspect, pero en este caso sí están exigiendo la posibilidad de detectar un mismatch en la tomografía entre la perfusión, entre la penumbra y el core, y que por lo menos ese mismatch sea mayor a los 15 mililitros. Con respecto a las recomendaciones de la World Stroke Organization del 2023, todavía no avalaba el uso de las técnicas no avanzadas, y esta es otra guía de recomendación que también forma parte de la Sociedad Internacional de Intervencionistas, donde hacen referencia a los estudios no avanzados, y fíjense cómo lo presentan. Básicamente ellos siguen diciendo, y ahí hay consenso entre los 13 expertos, todos de acuerdo en que el método de selección de los pacientes podía pasar, y que hay clara evidencia de esto basándose en estudios avanzados, como aquellos del Down y el Diffus 3,
pero también mostraba que existe la posibilidad de seleccionar los pacientes a través de una tomografía no contrastada para poder determinar el volumen del core y de esta manera identificarlos como pasibles de tratamiento. Y en este caso hubo un acuerdo mayor al 50% del panel de expertos, que fue 10 de 13. Ahora, en este trabajo también reciente, donde hacen la evaluación de hacia dónde vamos con el tema de las imágenes y cómo está virando el conocimiento que tenemos y qué pueden mostrarnos a futuro, básicamente nos está diciendo lo que sostuvo el doctor Di Luca y la práctica que llevaron a cabo en el paciente que nos contó Santiago. Es en la parte B, o sea, la parte de abajo, están planteando el cambio que se está teniendo en los últimos años, que todavía en alguna parte faltan ser reflejados en las guías de tratamiento, pero que seguramente con la evidencia de los últimos 5 años va a ocurrir. Y fíjense que en la ventana extendida, que es lo que tenemos remarcado en verde, nos está diciendo que más allá de las 6 horas del inicio de los síntomas o de la última hora visto en forma sintomática, una tomografía simple con la valoración asociada de una angiotomografía sería suficiente para incorporar pacientes en esta ventana, dejando los estudios de perfusión para aquellos pacientes que tienen oclusión de vasos medianos, porque muchas veces en esos pacientes la única forma de encontrar la oclusión es bien un defecto de perfusión cortical y no podemos ver la oclusión. Entonces, básicamente, con esto terminamos, es que en el pasado los objetivos que teníamos para la adquisición de imágenes era de demostrar que había viabilidad tisular, que teníamos un infarto pequeño y una penumbra grande, ¿no? Pero esto, lo que buscamos en la actualidad, lo que la evidencia nos está mostrando, que lo más importante en esto es ser más inclusivos porque tenemos que beneficiar a más pacientes, y eso es lo que nos está mostrando la evidencia, que para poder hacer eso, con todos los estudios que, 2 de los que mencionó Pablo, de los de Gran Core, es demostrar que el paciente tiene una oclusión de gran vaso y que tiene colaterales. Y eso nos va a decir que todavía tiene tejido viable. Y básicamente ese es un poco el concepto actual, ¿no? Que tenemos que tratar de ser más inclusivos en el tratamiento, hiperseleccionar menos, y demostrar que el paciente tiene posibilidades de ser tratado porque tiene una oclusión y porque tiene colateralidad presente. Muchas gracias. Bueno, Juan, muy claro y muy buena tu exposición, al igual que la de Pablo. Quería ver si hay preguntas o comentarios en relación a las charlas o al caso. Si quieren pueden escribirlas en el chat o levantar la mano. Santiago, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Estaba Pablo. Vos aclaraste que el uso de la aspirina lo hicieron sin carga a las 24 horas. ¿Eso lo hicieron por el hecho de la transformación hemorrágica y tenían temor de que podía ser un determinante para la complicación? sí, totalmente. Digamos, si bien digamos, empírico, el paciente tenía 2 banderas rojas, que era la presencia de sangrado y después una revascularización que hasta ese momento consideramos efectiva, pero tardía, o sea, no con un nivel de evidencia elevado. Entonces, los miedos a una transformación hemorrágica hizo que iniciemos la prevención secundaria, pero sin carga. Bien. Y hago otra pregunta. Hoy te llega el mismo paciente, ¿lo tratarías? Y bueno, este caso fue gatillo para justamente empujarnos a revisar la evidencia y ver que cada vez hay más trabajos en relación a demostrar esto, la presencia de colateralidad, documentar una obstrucción proximal y bueno, y avanzar a pesar de no tener digamos, imágenes avanzadas para demostrar el mismatch o un área de penumbra. Entonces,
es verdad, como vos decís, que cada vez la evidencia va más hacia favor de la revascularización, independientemente de contar o no con las imágenes avanzadas. Bien. Ahí había unas preguntas. Pablo, ¿vos que tenías una pregunta? ¿O el doctor Miñaro? Me han dado el micrófono. No sé si me escucha. ¿Cómo están? Sí. Sí, sí, sí. Primero que nada, gracias. Excelente las charlas, como siempre. Nivel excelente. Santiago, obviamente que si me hubieses consultado, yo te hubiese bancado con que había que tratarla. Yo te banco en eso. Con la evidencia que tenías, creo que no había ninguna duda. Teniendo esa paciente joven, con un evento, con una clínica interesante, con una evidencia clara de oclusión proximal como tenías y con colateralidad, creo que no había ninguna duda que hoy, con la evidencia que hay, no necesitas mucho más para tratarla. Probablemente lo que se me ocurre que haya pasado con esta paciente que contaste es que sea de estos progresores lentos, que son los que nos dan la chance de que las ventanas para tratarlo sean cada vez más largas. Tenemos pacientes que son progresores rápidos, donde rápidamente tienen el core grande, donde tienen mala colateralidad y donde probablemente nos vaya mal, hagamos o no hagamos nada. Esos son los pacientes que nos va a ir mal, seguramente hagamos lo que hagamos. Y por suerte, existen los progresores lentos, que son los que nos dan este margen a poder animarnos a cada vez las ventanas más largas, más allá del tiempo real o no, porque como bien durante todo este tiempo la colateralidad nos ayuda, el core grande o chico hasta hace algunos años era siempre buscar el core chico, hoy con el Mr. Clean Late, con el Late y con todo lo que se está publicando en estos últimos meses, ya el core o esa tomografía casi normal que buscábamos tal vez se está animando un poquito más. Yo creo que eso hay que tratarlos, hay que tratar de incluir lo más posible. El down, el diffuse, escrinearon muchísimos, pero muchísimos pacientes. Incluyeron realmente el tratamiento muy poquito. ¿Por qué? Porque lo seleccionaron, como bien se dijo antes, para tratar de que esto se apruebe y siga para adelante y nos dé la ventana que nos dio ahora a poder hacer esto que hacemos hoy en día ya unos años después de esto. Yo creo que, para opinar, es que simplifiquemos, no nos compliquemos tanto, busquemos la oclusión, obviamente, sino que vamos a destapar, si no hay oclusión ni evidencia de oclusión. Se dijo mucho tiempo el tema de tomografía sin contraste, pero ojo que el contraste lo necesitamos para evidenciar la oclusión. Sin la evidencia de la oclusión se nos va a complicar un dato o el otro. Si buscamos la oclusión por resonancia sin contraste, buenísimo, con lateralidad, vamos a tener que usar otras herramientas, ver qué pasa en la susceptibilidad y demás. En cambio, con la tomografía con contraste, me refiero no a la perfusión, sino al angiotomo, ahí ya vamos a tener bastante más información con un protocolo relativamente simple y relativamente accesible a cualquier lugar que pretenda hacer o que pretendamos hacer tratamiento endovascular. Creo que con eso simple, ver la tomografía, ver la oclusión y ver la colateralidad en un angiotomo, eso da herramientas y da a que nos animemos a hacer un poco más. Así que si me hubieses escrito en esa vez, yo te hubiese apoyado, Santi, así que quédate tranquilo. Sí, se suma también que la Hola. evidencia es tan fuerte. Hola. Sí, se puede hacer una Sí, claro. pregunta. Sí, claro, claro. En realidad, muchas gracias por la presentación, pero hace tiempo que me pregunto si en la ventana extendida la trombolisis farmacológica es un riesgo aceptable. La segunda pregunta es la consideración del mismatch clínico imaginológico que falta analizar correctamente. Y la tercera es por qué seguimos atados a la valoración del tratamiento a los 3 meses
cuando en el consultorio vemos que muchos pacientes continúan mejorando mucho después de los 3 meses, o sea que habría que incluir validaciones más allá de estos 3 meses con ranking o como quiera. Quisiera conocer la opinión de estas observaciones. Muchas gracias. Santi. Bueno, en este caso, la trombolisis sistémica fue realizada en primera ventana. Lo que pasa que la trombectomía fue realizada en segunda por, digamos, por cuestiones técnicas y de derivación. La evidencia es bastante fuerte para el uso de trombolisis en primera ventana y no tan así, sobre todo cuando no tenemos métodos avanzados para poder realizarla. Entonces, si bien hay algunos ensayos hasta 9 horas, no, en mi opinión personal, no es de utilidad y encima en situaciones donde tenemos un vaso ocluido y un tratamiento mucho más eficaz que es la trombectomía mecánica. La segunda pregunta no recuerdo bien, paso la tercera, estoy de acuerdo con la evaluación de, que es temprana de los rankings en las escalas de discapacidad, y esto está forzado principalmente por los grandes ensayos clínicos que requieren mostrar una mínima diferencia hacia los 90 días, que es un tiempo relativamente corto. Sin duda que uno ve en la práctica que hacia el año o más adelante, habiendo pasado más tiempo, los pacientes siguen mejorando y es de la práctica que vemos que los beneficios son muchísimo mayores. Lo que pasa es que para poder comparar resultados y poder comparar estudios, actualmente el tiempo de 90 días es el más utilizado. Entonces, bueno, eso es lo que utilizamos como medida estándar para poder comparar. La segunda pregunta no la recuerdo. ¿Cuál la recordás vos que? Mismatch clínico imagenológico. Es decir, paciente que tiene una gran lesión con un NIH bajo que es de un pronóstico distinto. Es un paciente de mucho mayor riesgo que no se lo considera. Sí, Sí. sin duda. ¿Querés contestar? No, bueno, porque ahí veía que también preguntaba Juan Ignacio el tema de si se incluían pacientes, como decía Pepe recién, con NIH menor o bajo. Y él preguntaba si qué pensábamos con NIH menor a 6. Y básicamente en ese aspecto está lo que está mostrando el Mr. Kinley, ¿no? Que colaterales presentes y incluían pacientes con NIH mayor o igual a 2. Si uno ve los pacientes del Mr. Kinley con oclusión de gran vaso, tienen, comparado con los otros estudios, un NIH sustancialmente más bajo. Tienen un NIH de 10 contra el resto de los estudios que rondan entre 16 y 18 de los pacientes, ¿no? Porque reclutaban pacientes con NIH mayor a 6. Entonces, ellos por lo menos muestran que con NIH más bajo, si tenés colaterales, puede haber un beneficio. Ese es otro tema diferente a el beneficio de la oclusión de gran vaso en el low NIH, de estudios que están mostrando que no es tan favorecedor, en donde el tratamiento médico en general tendría el mismo resultado que el tratamiento endovascular. Pero ese es un tema que se está forjando evidencia y que tenemos que tal vez discutirlo un poco más adelante. Y con respecto al mismatch core clínica, bueno, el paradigma de esos trabajos es el de el Down, ¿no? Que utilizaba la traducción de la penumbra a través de la escala de NIH comparado con un core medido.
Y hay trabajos que no lo menciono porque son más que interesantes. Hoy hay trabajos que equiparan la escala de NIH a través de un score de conversión y hacen el cálculo de la penumbra, ¿no? Entonces, basados básicamente en la escala de NIH. La dividen por arriba o por debajo de 10 y en base a eso se multiplica por un factor de multiplicación y da un score aproximado de lo que es el Tmax mayor a 6 y lo interesante que ese resultado no excluye pacientes que hubiesen sido tratados si los estudias con los criterios del DIFUS. Entonces, es un parámetro interesante, es un parámetro clínico y no estás necesitando de una tomografía por perfusión. Pero bueno, claramente, como nos decía el doctor Vila y decía Pablo, estamos yendo hacia la simplificación. Pero es una simplificación que hoy uno la puede hacer gracias a todo lo que se avanzó creo que con las técnicas avanzadas, ¿no? No. Acá hay una Había pregunta otra pregunta Sí, de qué opinábamos de la fragmentación, la posibilidad de fragmentación del trombo cuando se usa TPA dentro de las 4 horas y media. No sé si alguno la quiere responder, de la doctora Sepúlveda, creo. Hoy creo que es algo que se ha discutido bastante, ¿no? De cuál era el beneficio de hacer TPA si yo sé que voy a terminar altamente probable una trombectomía. Y básicamente todos los estudios de trombectomía directa por el momento no avalan esa situación de saltarnos la posibilidad de hacer el TPA. Y el tema de la fragmentación del trombo es una realidad que se discute, pero yo creo que no es tan comprobada. Y por otro lado están los detractores de esa idea, donde dicen que la trombectomía se va a poder realizar mejor porque usaste el TPA antes. Entonces, hoy en día creo que el TPA tiene un lugar, independientemente si el paciente va a ir a la trombectomía. Ni hablar de estudios como el CHOICE, que usan el TPA después de la trombectomía, en los pacientes que les fue muy bien, incluso, no en los pacientes que les fue muy mal, y hasta las 24 horas. Hay otra pregunta de Juan Ignacio López. ¿Qué opinan con la ventana extendida con esas características, pero con un NIH menor a 6 puntos? Sí, esa era la que yo le decía Sí. que si utilizás la info del Mr. Finlay, yo reclutaba mayor o igual a 2. Sí. Lo que pasa es que la media de NIH, si bien los criterios son amplios, la media de NIH de esos pacientes era bastante alta. La verdad que Era de 10. por eso, es bastante infrecuente encontrar ese tipo de oclusiones con NIH tan bajos. Totalmente de acuerdo. No es de la práctica habitual. Totalmente de acuerdo, sí. Juan, yo te quería preguntar si en vista a los trabajos primero que ya son evidencia 1A, como el Downey y el de Fuse, pero a la vez la contrapartida de los trabajos que mostraste, que muchos son retrospectivos o que incluyeron o que no incluyeron pacientes que serían Downey y de Fuse, y aún así habiendo demostrado un beneficio, si es necesario ahora hacer ensayos randomizados, clínicos controlados, basándonos en imágenes no avanzadas, para demostrar un beneficio que ya parece bastante evidente. En lo personal yo creo que no, pero bueno, no soy un experto en graduación de la evidencia, entonces hay que ver qué tan suficiente se cree estos análisis como para incluirlos con nivel de evidencia aceptable, ¿no? Así que veremos cómo las próximas guías de recomendación ya lo incluyen. ¿Viste la del Reino Unido que presenté? Que da la Sí. posibilidad de una forma muy particular, y la de la Sociedad de Intervencionistas. El otro aspecto importante es que si viene, ahí sí son ensayos randomizados, prospectivos y todo lo demás, en los pacientes de gran core, que como mencionó Pablo,
muchos de esos 5 ensayos usaron técnicas no avanzadas. Entonces, ¿qué evidencia nos va a quedar para no tratar un paciente con tomografía si se siguen beneficiando los de gran core? Y algunos de esos fueron con ventanas de hasta 24 horas. Exacto. Pablo, te quería consultar a vos si podés o transmitirnos cuáles de las escalas de colateralidad es la que a vos te resulta más gráfica o si la podés comentar para repasarla y si crees que realmente va a tener un impacto en el cambio de paradigma de tratamiento la utilización de las escalas de colateralidad. La escala que más utilizo, un poco porque veo que la utilizan mis colegas también, entonces como para estar en sintonía, no es que prefiero alguna en particular, la misma que utilizaron en el estudio que presentaron, la escala de la CTA, Bien, básicamente. Es como que fue un problema en su momento, porque yo empecé usando una, pero no la usaba nadie. Ese slide que mostré porque nosotros empezamos evaluando colaterales haciendo tomografías multifase. Así fue como empezamos. En su bien, momento dimos charlas para nosotros mismos, y bueno, y se hace así, se hace después de la angio, y hay que hacer 2 o 3 adquisiciones, y bla, bla, bla. Pero bueno, vimos que el valor de hacer multifase, el valor extra que traía, no justificaba el tiempo que perdíamos. Entonces empezamos a usar las escalas monofase, perdón, y obtener esa información directamente de la adquisición angiográfica. Así que la escala que más utilizamos es esa. La misma que utilizaron ustedes, bien, CTA. 1, 2, 3 y 4. Y la otra pregunta era si, perdón, me olvidé. No, si crees que va a tener en impacto, o sea, a la hora de tomar decisión, porque lo que uno ve de acá para atrás, Ah, en realidad, es que, bueno, tú sí, dices, che, tiene colateralidad, tiene vasoclió, bueno, tiene buen pronóstico o va a ser un progresor lento, lo que decía Diego, bueno, avanzar el tratamiento, pero quizás era más desde el punto de vista pronóstico. Realmente si nos va a ayudar a decidir en la toma de conducta esto va de la mano de formarnos en esto, informarlo en sí, las sí, sí. imágenes, tomarlo como herramienta para decir, este se trata, este no se trata. Bueno, nosotros hemos empezado a informar las colaterales en casos de ACV agudo cuando llega a nuestra institución, tanto por rezo como por tomografía. Eh, yo creo que es un elemento útil a tener en cuenta. Hay algunos trabajos que lo avalan, el Mr. Clean Late es uno de ellos, o sea, en lo que es la toma de conductas, básicamente la presencia, si seguimos esa línea, la presencia de colaterales ya nos estaría avalando a la posibilidad de toma de conducta. Sí es un tema a veces el sobreclasificar también. Pero eso, bueno, eso es por ahí más personal. El tema de muchas escalas para lo mismo, entonces ponernos de acuerdo. Todavía hoy, si nos fijamos, eh, son todos neurólogos, ¿cuántos estudios reciben en un ACV agudo con el informe de la escala de Aspex, que está mucho más distribuida a nivel global que cualquier escala de colaterales? Yo por lo menos no recibo casi ninguno. Nadie los pone. Claro, Si sí, bien por sí. ahí la utilidad que tiene una vez realizado el informe puede ser poca, pero para el seguimiento del paciente o tener en consideración, bueno, qué escala tenía al momento de ingresarlo. Creo que es útil en los momentos que corren actualmente. La idea siempre es simplificar. Hoy se alcanzó un nivel de complejización, creo que, y a partir de eso es como que es una tendencia natural. La idea era tratar de obtener la mayor cantidad de información, tratar a los pacientes de la mejor manera, pero la sobreclasificación y por ahí el sobreseleccionamiento de pacientes también ha jugado en contra muchas veces, al punto de que ahora se da vuelta la hoja, ¿no? Y se busca eh, simplificar y hacer una apertura mayor al acceso del tratamiento. Yo tengo una pregunta con respecto a al paciente presentado. Sí. ¿Qué,
¿Qué es lo que sacaron al final cuando hicieron la trombectomía? ¿Era un trombo largo? ¿Era un trombo pequeño? ¿Tenés idea de eso? Porque al tener la displasia fibromuscular a nivel de la carótida, ¿no se empezó en algún momento que puede hacer una disección? ¿Se tuvo en consideración eso? Sí, se sacó Porque un después hablan de trombo. una, porque, perdón la interrupción, porque después una de las preguntas dice reestenosis. Si fue si había un trombo y ese trombo se generó en algún lado proximal y migró, o se generó ahí, o sea, si era un trombo o era un émbolo, probablemente un trombo, pero al tener la displasia fibromuscular podría haber sido una disección y que se haya trombosado. ¿Y por qué pensaron en reestenosis? O por ahí yo leí mal, cuando se No, volvió y no una retrombosis. efectivamente, lo que se sacó fue un trombo rojo, Ah, absolutamente ok. rojo. Hasta ese momento, al momento del agudo, la única evidencia que tenía relacionable al evento era la displasia fibromuscular, pero no tenía signos de disección. De hecho, No, era no se una... ve, en la angio no se ve, pero bueno, eh, como veo solamente un corte, dije, bueno, por ahí sí, había algo más. sí, tenía pilas de monedas en diferentes niveles y también del lado contralateral, no lo puse para Ah, simplificar. Lo que perfecto, pasa perfecto. que el mecanismo, recién a los 3 meses, recién vinieron los 2 de 3 marcadores para SAF y bueno, ahí reclasificamos el evento. Eso no lo sabía en el agudo. De hecho, esta Ok. mujer había tenido 2 abortos tempranos, no tardíos, Ah, tempranos, y se había estudiado para trombofilia hace unos años y habían sido negativos. Es decir, digamos, es como es una trombofilia adquirida, digamos, y ahora debutó con un claro evento de gran vaso y un trombo rojo. perfecto. Y una última, igual eso es más anecdótico. En la tomografía de ingreso lo hubieran clasificado como un aspect 10, ¿no? Porque no había hallazgos. ¿Hubiera Sí. cambiado en algo que tenga un 8? ¿La forma de Eh, acercarse a ese paciente? No, No, digamos, al momento de la toma de decisión, ni siquiera ni para la trombolisis, ni por siquiera eso, retrospectivamente para la trombectomía hubiese cambiado. tal cual. A mí me pasa lo mismo, algunos informan el aspect, algunos no, pero los que estamos en el agudo no tenemos los informes ni la posibilidad muchas veces de discutirlo con el imagenólogo, entonces Tal cual. para Tal transmitirnos la cual. información y estandarizar un poco la observación de la imagen, que eso para mí es otro valor de la escala de aspect, no solamente gradarla, sino enseñar a ver la imagen para el no, y dónde ver para el no experto, bueno, va también a favor de un progresor lento, como mencionaba Diego más temprano. Tal cual. Bárbaro, gracias. Eh, Ahí Santiago, la doctora Sepúlveda pregunta si los resultados obtenidos del CLEAR y Mr. Kinley todavía no tienen evidencia suficiente para incluirse en las guías internacionales, como para modificar protocolos institucionales basados en estos estudios. Y sobre todo fundamenta esto por justamente lo que estábamos charlando. Ella dice que los centros del interior del país, y en realidad no, la mayoría de los centros de Argentina no cuentan con De imágenes Argentina. avanzadas. Ujú. Claro, Este, sí. y hay un punto importante, cuando surge la ventana extendida con el Down y con el Diffus 3, se fundamentó lo que hoy se refleja en las guías con un solo estudio, de 6 a 16 horas con evidencia 1A y de 6 a 24 horas con evidencia un poco menor. Entonces, con el Mr. Clean Lake es muy probable que algo sustente de evidencia como para reflejarse en las guías. Sí, efectivamente, la evidencia es 1A hasta las 16 horas porque son 2 ensayos clínicos randomizados, controlados, doble Tal ciego, cual. mientras que es 1B para la de 16 a 24 porque solo Uno solo. el down fue hasta las 24, el diffuse fue hasta las 16 horas, recordemos. Sí. Lo que pasa que lo que mencionábamos hoy, el Mr. Clean Late es un subestudio del Mr. Clean, cuyo objetivo fue mostrar la revascularización hasta las 6 horas. Entonces,
a nivel de pirámide de evidencia, el beneficio, digamos, es menor, el tipo la gradación de la evidencia es menor. Por eso era la pregunta que te hacía hoy, si con este beneficio ya es suficiente o va a haber que hacer ensayos randomizados, controlados, doble ciego, sabiendo ya de este tipo de beneficio, digamos, esperar un resultado que de repente ya lo estamos viviendo de forma bastante congruente y continua en los diferentes estudios. Esta pregunta no la sabemos, pero nosotros creemos que sí va a forzar un cambio en las guías con un grado menor de recomendación, pero sí avalando el uso, lo cual es una buena noticia para los centros que no contamos con imágenes avanzadas, que somos muchísimos, porque nos va a permitir tratar a más pacientes. De hecho, este era un Sí. poco también el motivo de hablar esto de hoy, para ver qué hacemos los lugares donde no contamos con esto. Algo Ah, importante en evidencia va a venir ahora con el Resilient Extend, que ya se presentó en el europeo, falta la Exacto. publicación, pero recuerden que es el estudio que se hizo en Brasil, con pacientes de más de 8 horas. El Resilient convencional fue hasta las 8 y este es más de 8 horas. Y muchos de los pacientes de ahí no utilizaban de imágenes avanzadas, ¿no? Dio resultados que son alentadores por lo que presentaron. Hay alguna discusión en los mayores de 70 años, pero creo que va a sumar un grado más de beneficio, o por lo menos va a aportar para tener más evidencia. Sí, efectivamente, nos presentó Sheila Martins en el Stroke Conference y de un análisis preliminar de que sería bastante homologable porque es en países de bajos ingresos, o sea, sería bastante parecido a nuestro lugar con beneficios a favor del uso de este tipo de imágenes. Así que yo me fijé hace poco, todavía no hay nada publicado, pero la comunicación del trabajo fue satisfactoria. Exacto. Bueno, no sé si quieren, alguien tiene algún comentario, pero acá Liliana Altamirano dice, excelente, muchas gracias. Quería conocer en este grado de simplificación qué opinan del TNK, ¿será el tenecteplase? Como método de trombolisis del tenecteplase. Bueno, es otro capítulo. No sé si Juan o querés hablar o yo les comento, como quieras. Te cedo la palabra. No, bueno, el tenecteplase es una molécula que todos estamos mirando porque está modificado por ingeniería genética en 3 sitios, que le confiere, es un análogo del activador tisular del plasminógeno, en el cual le confiere mayor sensibilidad por los polímeros de fibrina, se depura más lento del plasma, tiene mayor sensibilidad y tiene mayor resistencia a la degradación. Todas estas características le confieren al menos no inferioridad que el activador tisular, que el TPA que todos conocemos, pero con beneficios de administración en bolo de 0,25 miligramos kilo en una sola aplicación, y habiendo demostrado al menos el doble de tasa de revascularización en oclusiones proximales. Toda esta simplificación de características hace que sea una molécula bastante atractiva para nosotros y que estemos ávidos de poder utilizarla. Acá en Argentina no se aprobó todavía, en Europa sí, ya hay 8 países que la tienen, pero está próxima a su aprobación en nuestro medio. Entonces, creemos que va a ser novedoso, va a ser o sea, va a ser bienvenido. Si bien no está demostrada al menos la superioridad desde el punto de vista de eficacia, pero sí desde el punto de vista farmacocinético y dinámico es mucho más amigable para su uso
y con algo promisorio me refiero a los estudios, a los resultados del stent NK en cuanto a oclusiones proximales. Entonces, bueno, estamos con buenas expectativas para utilizarlo en nuestro país. Y es más barato encima, así que eh, no sé si hay alguien del laboratorio acá, pero bueno, creo que va a ser más accesible justamente por costos y aceptación médica. Juan, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Con muchas expectativas, ¿no? Se está esperando. Y están saliendo bastantes trabajos, incluso en Sí. combinación después con trombectomía. Sí, 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 totalmente. Que dure más y que se aclare menos y que sea más tromboespecífico hace que se necesite menos dosis, que sea solamente en bolo. Ahí nos evitamos errores de infusión, bombas, etcétera. Entonces va a ser, bueno, como les decía, promisorio. Con respecto a una pregunta que habías hecho, una de las tres preguntas, la última de todas, ¿a qué creíamos que podía ser atribuido a la transformación hemorrágica o la hemorragia que hizo la Ah, paciente? sí. Yo creo que las tres cosas que planteás pueden haber colaborado, pero hay una que es fundamental, la topografía del infarto, ¿no? El infarto lentículo estriada, por compromiso de lentículo estriadas, es realmente sumamente inestable y es por donde suelen empezar la mayoría de las transformaciones de los hematomas, en realidad. Y es como que uno está durante los primeros 3 días con mucho temor. No por eso, por una hemorragia tipo 1, como vos decías, no iniciaría la aspirina. Y estoy totalmente de acuerdo en esa situación de empezarla como la empezaron, no sin carga. Sí. Pero fíjense que los pacientes que yo mostraba, por ejemplo, en el Mr. Clean Late, el 20% tenían tándem, y esos tándem, la mayoría iban a resolución con stent. Entonces, era stent, doble integración y trombectomía. Sí, yo cuando me tocó ver esta paciente realmente me sentí muy mal al otro día cuando progresó porque habíamos hecho algo que estaba un poco fuera de las guías, pero sin embargo cuando revisamos después los números, de hecho vos lo mostraste en el Clear y en el Late, la transformación hemorrágica sintomática es 3 a 4 veces más frecuente, significativamente más frecuente, y aún así a los pacientes les va mejor. Así que Exacto. bueno, en ese sentido de seguridad, en términos de seguridad, fue, digamos, dentro de lo esperable. Pero bueno, había ahí algunos registros de hipertensión, no tanto, pero quizás hubiese sido mejor digamos, haberlo controlado más rápido, pero realmente no puedo decir que fue un mal manejo de la TA. Bien. También está ese mito, por lo menos de la información que existía, de que una vez abierto el vaso uno tenía que ser agresivo con la TA, y hoy eso hasta cierto punto está revirtiéndose, ¿no? Que aunque tengas el vaso abierto, ojo con el descenso de la presión porque hay vasos que están ocluidos distalmente y pueden ensombrecer mucho el beneficio. Pero bueno, yo creo que uno tiene que ser sumamente cuidadoso con los que tienen este infarto de perforante, el lentículo estrial, porque siempre queda disrupción es muy frecuente que quede disrupción de barrera, uno ve la tomografía con contraste suspendido en esa zona, y vos sabés que esos pacientes tienen un altísimo riesgo de complicación hemorrágica. Y en esos tal vez sí sea muy exigente con el tema de la presión. Sí. Hay bastante escrito sobre los predictores, pero por el volumen del infarto no era para nada imaginable que iba a sangrar, ¿no?
Sí, seguro. Es la zona que uno tiene miedo por capilares, por regulación de la presión y por estar manejando un post ACV en el sentido de que es una circulación vasodilatada a expensas de haber tenido un trombo previamente. Entonces, sin duda son imagenológicamente es la zona donde uno no quiere tener problemas y ya había un sangrado ahí, era pequeño y fue por eso que fuimos bastante cautos, pero eh, creo que está dentro de los pacientes de los trabajos que mostraste que sangren o no, bueno, iban a tener una evolución favorable y bueno, la tuvo, digamos, tuvo una reducción significativa de su NIH a los 90 días, así que, bueno, esto no, al final no termina opacando la terapéutica, creo yo. Así es. Bueno, no sé si hay algún comentario más o consulta en el chat o levantando la mano. ¿Qué hora es? Bueno, son 9 menos 20, ya es un horario. Bueno, si no hay más comentarios, vamos finalizando acá. Les agradecemos nuevamente estar en este horario y esta dedicación a un tema que sin duda está cambiando un poco el paradigma y poder bajarlo a tierra y a los lugares de nuestro trabajo para llevarnos una idea es bastante enriquecedor. Gracias Juan y gracias Pablo por presentar esto, por hacer esta presentación que les recuerdo va a quedar grabada para la SNA, así que se puede volver a ver. Están los mails de contacto para contactar por alguna pregunta. Y bueno, recuerden lo de los certificados, que ya escríbanlo acá en el chat para, para solicitarlos. Y bueno, si no hay más comentarios, nos despedimos acá y les agradecemos nuevamente la participación. Bueno, Bueno, muchas gracias. que estén muy bien, damos por finalizado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.